Es más, el actual presidente del Tribunal Constitucional venía de un partido político. No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro próximo invitado, don Servio Tulio Castaño Guzmán. No le gusta que le pongan el don, ¿eh? Vicepresidente ejecutivo de Finjus, bienvenido. Gracias por la invitación una vez más. Siempre era por la vía telefónica. Sí, ya era hora. Pero finalmente ya ustedes tomaron la decisión de invitarme. Oye, ¿oíste, Olga? Cosa que agradezco. Muchísimas gracias. Nosotros agradecidos de que esté con nosotros acá hoy en No se diga más. Bueno, con usted se puede hablar de unos 38 temas. Hasta de ciberseguridad. Sí, Hasta así de es. ciberseguridad. Porque estoy en la mesa de seguridad también. Sí. Sí. Pero el tema que está en palestra, y le voy a tomar la palabra antes de que hable, porque después no me deja hablar, Servio Tulio, es la selección de los miembros del Tribunal Constitucional que está en la palestra. Ya se dio por lo menos una primera reunión exploratoria de verificar las normativas. Que sigue, cuáles son las perspectivas que usted tiene referente a la escogencia de estos personajes. Bueno, y yo espero que en esta ocasión no suceda lo que pasó en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde quienes resultaron electos o ser electos fueron jueces que provenían del Poder Judicial. Este es un órgano extrapoder, en donde la lógica es totalmente diferente a la lógica del Poder Judicial. No es una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas porque podemos desnaturalizar todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia, digamos así, de un órgano de esta naturaleza. O sea, eso es lo primero que tenemos que observar. O sea, no criticamos quienes fueron electos porque son gente muy competente. Lo que sí estamos observando es que en esta ocasión sería bueno que se tome en cuenta la academia, que se tomen en cuenta las universidades, en donde tenemos cientos de abogados que se han especializado en esa materia. Servio Tulio, pero permítame que lo interrumpa allí, porque estamos en un momento, en una época en la que todo el mundo pareciera ser sensible, susceptible, tenemos como una piel demasiado delgadita en cuanto al tema político, ¿no? No, que ya van a tratar de meter a un político en el Tribunal Constitucional. Eso no se puede. Que nadie del PRM... Eso se puede perfectamente. ¿Por qué mejor alguien que no venga del sistema judicial? Bueno, porque en el Tribunal Constitucional lo que predomina es todo lo que tiene que ver con la ideología, todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales, que sí se toman en cuenta los jueces del Poder Judicial. Pero un tribunal constitucional, tú tienes que deslindarlo del Poder Judicial lo más que se pueda, porque a fin de cuentas las decisiones del Poder Judicial son revisables en el Tribunal Constitucional. Entonces, son todas estas cosas que hay que tomar en cuenta. Y lo digo, primero porque yo no estoy aspirando a ser juez del Tribunal Constitucional, y segundo, porque la FINJUS se ha venido relacionando con todos los tribunales constitucionales del mundo. Entonces, inclusive, cuando este tribunal se instaló, a la FINJUS le correspondió viajar con los jueces electos a la Corte Constitucional de Colombia, a la Cuarta Sala Constitucional de Costa Rica, al Tribunal Constitucional del Perú, al Tribunal Constitucional de España, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, entre otros, por ese vínculo que históricamente ha tenido la institución con instituciones de esa naturaleza. Tú hablabas de la política. Ese es un órgano político. Claro, es la parte política de la justicia. Es más, el actual presidente del Tribunal Constitucional venía de un partido político. Bueno, fue senador, de hecho. Claro, y ministro, y embajador, y 60,000 cosas. Diputado. O sea, ahí sí, lo que tú tienes que tener en cuenta, sobre todo en la presidencia, es que quien llegue ahí tiene que ser una persona que tenga una visión de Estado. No de partido. De Estado. O sea, de Estado. Que tenga un amplio conocimiento de la política y que, en fin, sepa cuál es su rol en un órgano de esa naturaleza.
Fíjense que hemos tenido muchos problemas con órganos cuya composición son menos. Cámara de Cuentas, a veces en la Junta Central Electoral. Afortunadamente en esta Junta no hay problema, pero en los órganos colegiados, tú construir un consenso no es fácil. Imagínate tú, en el Tribunal Constitucional son 13 los jueces. Y para tú dar una decisión, tienes que contar con el voto de 9 de sus miembros. O sea, eso no es fácil. O sea, tú ser presidente de un Tribunal Constitucional, tú tienes que ser un verdadero líder a lo interno del órgano. Y obviamente tú tener inteligencia emocional. O sea, como 3 nada más posibles que pueden llegar ahí. Por En el Dios. país No, entero. no te creas, hay muchísima gente que pueden llegar y que tienen, ¿qué te digo? Tienen todas las condiciones como para poder dirigir un órgano de esa naturaleza. Pero reitero, es importante la currícula, eso es importante. Pero es más relevante en las condiciones personales de quien ocupe esa posición, en honor a la verdad. Servio, tomando en cuenta, es el primer, esta es nuestra primera gestión, básicamente. Los primeros jueces, ¿cómo pasaron con buenas notas? Sí. ¿Qué faltó? No. ¿Qué pudieran implementar los nuevos que entrarían? Pero vamos a dejar eso para después de la pausa, Servio Tulio. Por supuesto. Y así lo vas pensando mejor. Estamos en No Se Diga Más a través de Top. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Máximo, habías dejado una pregunta antes de la pausa. Sí, ¿con qué nota pasaron los actuales incumbentes del Tribunal Constitucional? Sobresaliente, evidentemente que sí, porque a fin de cuentas nosotros no teníamos un órgano de esa naturaleza. Y es a partir de la Constitución del 2010, en donde se crea el Tribunal Constitucional. Afortunadamente, fue una propuesta de la Fundación. Ay, Fue una propuesta de la Fundación. ¿oíste Leonel y Miguel Vargas? En donde se crea... No, ellos en principio no lo querían. Por eso que Ahí estoy jugó diciendo. un rol Pero después se estaban dando estelar bomba. Radamés Jiménez, que era el entonces Procurador General de la República, que fue el que impulsó, porque lo que se quería en un principio, o lo que se había propuesto, era una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y eso en otros países ha traído muchos problemas, porque una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia, revisándole las decisiones a las demás salas, eso genera unos celos que ustedes no se pueden imaginar. Porque a fin de cuentas es doblarle el pulso a otra de las salas. Y no, evidentemente, de que, oye, déjeme decirle algo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana está entre los 10 tribunales constitucionales más emblemáticos del mundo. A la altura de la Corte Constitucional de Colombia, del Tribunal Constitucional alemán, que es el más emblemático, de la Corte Constitucional de Corea del Sur. O sea, nosotros estamos bateando. Entonces, esa es la responsabilidad que van a tener los que entren nuevos, porque oigan qué es lo que pasa en esta ocasión. Fíjense que solamente de 13 van a entrar 5, porque es cada 3 años. Son electos por 9 años. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta ocasión sale el presidente, el primer sustituto del presidente y el segundo sustituto del presidente. O sea, los líderes del Tribunal Constitucional salen y tendrán que entrar otros. Entonces, esa es la expectativa que la gente tiene. Concho, ¿quién vendrá a sustituir a un Milton Rey Guevara? Y obviamente nadie es imprescindible y vendrá otro que lo hará igual. O quién sabe. Lo que no lo puede hacer mal. Eso no lo puede hacer. Porque frente a este buen ejemplo que están dejando estos jueces, evidentemente de que hay un reto, pero vuelvo y te reitero, yo estoy muy optimista en todo esto. Hay un ánimo en la clase jurídica impresionante, pero tenemos que tener el cuidado, reitero, de que tenemos que tener una visión más versátil, más amplia. Ahora, Servio Tulio, funciona exactamente igual que con el resto de las altas cortes en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se invita, o sea, se hace la convocatoria abierta. Claro. Hay instituciones que proponen, postulan, claro. Hay individualidades que se postulan también. Claro. Y la selección funciona exactamente igual. Igualito. Se analiza todo lo que ha sido su hoja de vida, todo lo que ha sido, por ejemplo, en esta ocasión, su comportamiento,
todo lo que es su acervo jurídico, evidentemente de que sí. Debe de manejar el derecho público, en principio. Yo voy más allá. Yo creo que en el Tribunal Constitucional puede estar perfectamente un penalista, por ejemplo, porque hay cosas propias del derecho penal que llegan al tribunal, o un buen civilista, yo tengo esa visión, o un buen administrativista, no tiene que ser necesariamente un constitucionalista. Yo creo que eso es lo que sobra en el Tribunal Constitucional. Es una persona que es real y efectivamente. Y vuelvo y te digo, va a ser público. Yo lo que no quisiera es que eso se convierta como en un examen de tesis, porque eso no tiene sentido. Comienzan a hacerle una serie de preguntas que a veces da la impresión de que buscan las más difíciles. Sí, Y yo creo que eso no es necesario, honestamente hablando. A fin de cuentas, ya el tribunal, yo creo que ahí está todo escrito. El tribunal ha dado casi 7,000 sentencias. Claro. Ha opinado de todo. Y acuérdense que este es un órgano en donde, así como en el Poder Judicial, lo importante es la norma, aquí la relevancia del Tribunal Constitucional es la jurisprudencia. Eso es lo que predomina ahí, la jurisprudencia. Y esa gente han opinado de todo. De todo. Yo no creo que exista un tema que no haya llegado al Tribunal Constitucional. Y las decisiones están ahí. Entonces, no pongan a esta gente. Y lo comienzan a examinar y a hacerle preguntas muchas veces que no tienen respuesta. Porque el derecho es así. Claro. El derecho es tú interpretar. Es como la norma. Por eso se dicen los tribunales. No somete a esa gente a eso. Honestamente hablando se lo digo. Chequea lo que es su hoja. Hazle 4 preguntas y se acabó. Pero lo paran ahí a veces. Oye, tú dices, ¿pero es en serio esto? Por lo menos ya no está Jan Alain allí. Pero ese es otro tema. Servio Tulio, mi intención no es ponerlo... Eso no va a volver a pasar jamás en este país. Ay, tú puedes estar seguro. Esperemos. No. Eso es un capítulo que no se olvida. Ese capítulo tú puedes estar seguro que se cerró. Mi intención no es ponerlo en problemas con esta pregunta. Se la pidió. ¿Cuál es tu pregunta? Usted no puede mencionar ese nombre. Cualquier pregunta que venga, Servio Tulio. Milton Rey Guevara. Contesta solo en presencia de tu abogado. Fíjese, la pregunta es la siguiente. El Tribunal Constitucional en el año 2010, la inclusión del Tribunal Constitucional en la Constitución del 2010 parte de una propuesta de Finjus. Sí, Milton Rey Guevara viene de Finjus. Sí. ¿Por qué Servio Tulio Castaños empieza la entrevista de hoy advirtiendo que no le interesa llegar al Tribunal Constitucional? No, porque... a mí me parece un buen nombre. No, pero venga. No. Porque Finjus también ha opinado sobre todos los temas. Además de poder tener en no se diga más a un próximo magistrado o presidente del Tribunal Constitucional. Yo prefiero venir a no se diga más siendo quien yo soy. Honestamente. Pero ¿por qué no asumir el reto, por ejemplo? Porque no me anima en honor a la verdad. O sea, te lo digo honestamente hablando. O sea, como que dentro de lo que yo he querido ser en la vida, como que en mi agenda no está ser juez de ningún tribunal. Honestamente hablando lo digo. Y hay gente que le molesta que yo diga eso. Pero es la verdad, yo no puedo hablar mentira. Yo sería el primer sorprendido si me veo en el TC, yo mismo. O sea, no sé. Que me gusta el derecho constitucional, que soy administrativista, sí, me gusta todo eso. Pero eso es un sacrificio muy grande. Servio Tulio, hay otras cosas también. Que yo como que no estoy no está dispuesto a pagar, ¿verdad? No está en mi agenda, honestamente hablando. Ojalá que uno de mis hermanos se anime, que saben de eso también, saben de eso. Yo tengo un hermano que la gente no conoce, un jurista impresionante. Ustedes son como 25. No, somos 6. Bueno, pero de los 6, 5 somos abogados. Wow. Lo que pasa es que solamente 2 nos hemos dedicado a la vida pública. Pero hay uno que fue director de la Escuela de Derecho de la Pucamaima como por 14 años, que es el que desde el punto de vista del acervo jurídico, él como que el que a mí como que más me gusta, en honor a la verdad. O
sea, Julio César es un filósofo del derecho. Yo tengo una visión más sociológica. Y los tres somos de escuelas diferentes. Julio César es de la escuela española. Julio Miguel, que es al que me estoy refiriendo, es de la escuela francesa, pero yo soy anglosajón. Entonces, wow, son reuniones interesantes porque la lógica y la forma de cómo interpretar la norma es totalmente diferente en cada uno. ¿Y qué hablan ustedes los domingos cuando se reúnen? Ay, Dios mío, no me digas que hablan del país porque... Hablamos de todo. Ajá, yo me imagino que sí. Sergio Tulio, hay otro tema que nos ocupa y es que la FINJUS expresó la preocupación por el tema del alto índice que hay en la suspensión de las audiencias, pero por supuesto, tanto en las ordinarias como en las de adolescentes. Cuéntenos qué es la situación. Eso es una práctica que eso viene de décadas. Se está tratando, porque tengo que ser honesto, se ha creado una mesa interinstitucional entre los actores del sistema de justicia, afortunadamente. Pero más de las 2/3 partes de las audiencias se reenvían, o por falta de notificación, que es la primera causa. Ya se ha corregido mucho el tema de los traslados, tengo que ser honesto, pero el 70% de las audiencias se reenvían. Y eso es un acto de crueldad. Claro que sí. Eso es un acto de crueldad. Entonces, aparte de que ningún Estado tiene derecho a que su sistema de justicia opere de esa naturaleza. Incluyendo el caso de José Ramón Peralta, por ejemplo. Bueno, ese es un caso que hay que analizar. Yo quizá por la posición que ocupo, opino poco de esas cosas, pero ustedes saben muy bien que yo soy garantista. Uh-huh. La FINJUS, desde que se creó, esa fue la visión. Milton Rey Guevara es garantista, que fue el primer vicepresidente ejecutivo de la FINJUS. Y nosotros no estamos de acuerdo que para que tú tengas que hacer una investigación, claro, tú tienes que meter preso a una gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por más que me lo expliquen, y por más que me critiquen, le deseo suerte y que le vaya bien. Pero eso no es justo. O sea, eso no es justo. Y no es responsabilidad del Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público. Yo fui Procurador General adjunto. Y soy miembro de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Y soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, del Consejo Consultivo del Poder Judicial y del Consejo que le está dando seguimiento a la reforma de la policía. Es decir, estoy dentro del sistema de justicia. ¿Cómo es posible que para tú investigar a una gente es como si impreso no hay proceso? Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí hay casos en donde inclusive gente que ha durado 1, 2, 3, 4 años preso, después la declaran inocente. Sí, sí, sí. Yo te admito que a un violador, a un asesino en serie, pero eso no... Otra cosa, aquí los procesos que se le siguió a los banqueros, toda esa gente estaban en su casa y a todito lo condenaron. ¿Y cuál es el problema? Claro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Hay una mediatización de la justicia? Sí, claro que sí. Pero es que el juez, y vuelvo y te reitero, no es el Ministerio Público el responsable de eso. Porque por la naturaleza el Ministerio Público siempre va a solicitar la prisión preventiva. Esa es su naturaleza. Pero no presiona eso a los jueces. Pero es que los jueces son los que lo conceden. Claro, no pueden sentirse entonces si un juez... Pero el juez va al restaurante, el juez tiene hijos en el colegio. Pero entonces si eso a él lo va a intimidar, que deje eso, exacto, no tiene capacidad para ser juez. Yo voy al restaurante también. Así. Y mira lo que estoy diciendo. No, pero no. Un Estado no se puede manejar de esa forma. Así no. Entonces, eso es algo que a la gente, eso tiene una morbosidad. Ay, sí. Eso le agrada. Vamos a estar claros. Y fíjense que yo no estoy hablando de ningún caso en específico. Yo estoy hablando del sistema. Y hay gente que probablemente me esté escuchando a mí y me esté diciendo de todo. Ese es su problema. El tema es que en un Estado social y democrático de derecho, en donde el centro son las personas, eso es inconcebible. Claro. Por más que a mí me lo expliquen. Y si esto lo tenemos que enseñar desde la primaria, entonces pongámonos en eso. Wow. Y eso tú sabes a quiénes es que le duele.
cuando a una familia le sucede. Así es. Porque mientras a ti no te suceda No lo eso, celebra. la mayoría está de acuerdo con eso. Sí. Sí. Pero cuando a ti, hasta que a ti no te metan preso un primo, un hermano que puede caer preso, porque esa es la diversidad. No hay ningún problema que lo metan preso. Entonces eso no se puede. Y aquí esa práctica. Es que es el día a Se día, instaló. porque el tránquenlo, eso es parte del día a Otra día. cosa. Mi alumna querida, Ay, Jenny Ay, Berenice, Dios mío. ay. con relación a la prisión preventiva. Hay más presos preventivos. Ay, sí. Cuando tú analizas el primer semestre, porque los datos están ahí. Claro. Cuando Eso. tú analizas el primer semestre del 2022 versus el primer semestre del 2023, en el 2022 hubieron 3.468 medidas que fueron acogidas. En el primer semestre de este año En son 6 meses. en 6 meses. En el primer semestre de este año, ¿tú sabes cuánto van? Casi 4.000. No, pero no puede ser. Entonces, es un tema. Sin siquiera las condiciones, que de eso vamos a hablar después de la pausa, de las condiciones del estudio que ustedes hicieron. Servio, ustedes hicieron un estudio en el cual desnudaban la realidad prácticamente de los centros penitenciarios, de los centros correccionales. Primero, tus impresiones al respecto y luego, ¿qué se ha hecho a partir de que este estudio se entregara? Fue a mediados de año, básicamente. Sí, lo que pasa es que por ley, la defensa pública tiene que hacer un levantamiento de en qué condiciones están los internos. Eso da ganas de llorar. Porque tú no condenas a una gente a que no tenga sanitario, a que no reciba servicios de salud. A eso no es que tú la condenas. Tú la condenas de una u otra forma, a privarla de su libertad, única y exclusivamente, pero el Estado no tiene derecho a situaciones. Ustedes no se pueden imaginar. Inhumano. O sea, gente enferma de SIDA, de hepatitis, de la hepatitis, esquizofrénicos, enfermos mentales. Ustedes no se pueden imaginar en las condiciones. Ustedes no se lo pueden imaginar. Obviamente ese estudio entonces llevó al Estado, sobre todo al gobierno, a acelerar todo lo que es la terminación de las parras. Ujú. Ustedes saben que la sobrepoblación son como unos 10.000 internos. Y en las parras tiene capacidad de 9.000 y pico. Solamente con Equilibra, básicamente. la inauguración o terminación de ese recinto penitenciario se resuelve parte del problema. Y el de San Juan también, que está prácticamente. Claro, y ya se está trabajando en ella. Ustedes saben que por una cuestión legal, esas edificaciones estaban siendo objeto de una auditoría. Cuando hicimos el estudio, tuvimos una reunión con el presidente. Y si la auditoría no la han hecho, porque no la hagan. Claro. Y punto y se acabó. Es una locura. Lo que no se puede es dejar que esas edificaciones se sigan deteriorando. pierdan, Para que ustedes tengan una exacto. idea, eso va a costar 2.000 millones de pesos más Wow. que si se hubiesen terminado en el 2020. Porque la verdad fue que se inauguraron sin haber Ujú. estado terminado. Por eso lo que le quedaban eran 3 o 4 meses para que lo concluyeran. Entonces yo creo que ese sería un buen paso. Aparte de que nosotros hicimos un acuerdo con el Infotep, Procuraduría General de la República, el Infotep y la FINJUS, en donde para el viernes de esta semana en Moca vamos a graduar 4.000 internos. Wow. Porque entendíamos que personas que no manejaban ningún oficio técnico, no sabíamos lo que iban a hacer cuando salieran de los recintos penitenciarios. Y ya van a tener que hacer, inclusive hasta podrán emplearlo. Hay un programa en donde se le van a ofertar algunas plazas desde el mismo Estado Público-privado. Eso está muy bien. público, en donde se le van a ofertar algunas plazas
Por ejemplo, en las escuelas, que generalmente se necesitan electricistas, se necesitan personas, plomeros, ese tipo de cosas. Bueno, esa gente probablemente tengan ya empleo antes de que salgan de cumplir la condena. Servio Tulio, yendo más, y eso digno de reconocer, y de verdad que felicitaciones por eso que va a ocurrir el viernes. Ahora bien, ese tema del sistema penitenciario, de las cárceles que describí ahora, es algo que yo en lo personal voy a empezar a creer que eso es lo que le conviene a los gobiernos de todos nuestros países. ¿Por qué? Porque eso ocurre aquí, ha ocurrido históricamente. En todo. Ocurre en Colombia, ocurre en Venezuela, ocurre en Ecuador, en todos lados. Entonces, ¿por qué? Es una cultura. ¿Y por qué no se resuelve en Pero ningún lugar del mundo? Es una cultura de América Latina. O sea, es una cultura. Y eso que tú dices es verdad. Tú te vas a cualquier recinto penitenciario y bueno, son muy pocos los países los que han dado el salto. Pero lo cierto es que el Estado no se da cuenta de que cuando tú, a una persona que habiéndose separado de la sociedad, tú entonces lo privas de libertad en unas condiciones en donde lo menos que podrá suceder es que tú crees las condiciones para que él vuelva a reinsertarse. Y entonces, ¿qué ha traído como consecuencia esta práctica? Y los datos están ahí. Así es. Que en el nuevo modelo, porque nosotros tenemos un sistema bipolar. Nosotros tenemos el nuevo modelo y el modelo tradicional. Nosotros tenemos 22 recintos penitenciarios que entran dentro del nuevo modelo y 19, pero es donde está el mayor número de internos, que son el viejo modelo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces los estudios de reincidencia, oigan esto, en el nuevo modelo no te sobrepasa de un 6%. Wow. En el viejo modelo sobrepasa el 66%. Wow. Entonces, si los datos están ahí, oye, es que yo no entiendo. Porque las políticas públicas, señores, se construyen es sobre la base de los números. O sea, como tú no puedes diseñar una política pública si tú no tienes en cuenta los estudios. Claro. Por ejemplo, y lo tengo que decir, en esta administración, y yo no soy del PRM, pero lo tengo que reconocer, en esta administración, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que es uno de los temas que más les preocupa a la ciudadanía, esta es la administración que más estudio ha hecho. Hasta tal punto de que la FINJUS, para que ustedes tengan una idea, y yo hablo poco de eso, la FINJUS es la que hace los estudios de victimización a nivel nacional. O sea, el ministro de Interior y la Mesa de Seguridad eligió una institución de la sociedad civil independiente para que no se dijera que los datos que se recogían, el gobierno lo maquillaba. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros hemos contratado verdaderos expertos y hemos hecho 27 estudios. Fíjate, me refiero a la victimización. ¿Qué es eso? Eso es, y no se corresponde muchas veces con los datos que da el gobierno, porque el gobierno da los datos que recogen las instituciones. Pero no todo lo que pasa en el país llega al Poder Judicial. O sea, no todas las personas que son atracadas van a la policía. Eso es así. Entonces, hay una diferencia abismal. Eso es así. De lo que dice el Estado, que está bien, porque es lo que tiene que hacer, es lo que se construye desde el Estado, versus lo que pasa desde la sociedad. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros. ¿Y qué muestran esos estudios? Las situaciones, por ejemplo, de atraco. Pero para que de cada 10 atracos, 1 o 2 llegan a la policía. La denuncia. Eso es así. La gente no le interesa. Pero es por lo que representa también tú darle seguimiento a un proceso entonces, como tú tienes un equilibrio ya ahí, sociedad y Estado, para tú entonces tener una visión holística, digámoslo así. Y se está tomando en cuenta ambos. Sí. Y otra cosa es que estamos también evaluando desde la sociedad qué, por ejemplo, opina el ciudadano de la DNCD, de la policía. Y
tú te encuentras con que en los barrios que están intervenidos, la gente confía más en la policía que en lo que no están intervenidos. O por ejemplo, la DNCD. La DNCD a veces no te crea que saca buena nota por la forma en cómo la DNCD actúa. No es que diga que sea agresiva, porque a fin de cuentas es contra el crimen organizado, Claro. que es complicado, y yo lo entiendo. Pero tú te encuentras, por ejemplo, la policía turística saca de las mejores notas. Sí, sí. Una cosa impresionante. El trato es como diferente. Entonces tú te das cuenta ahí de que es posible, y ya se está trabajando con la policía, tú formar policías que tengan una relación de armonía con la ciudadanía. En eso es que se está ahora. Por eso que ustedes ven que la semana pasada Se inauguró en Gaspar Hernández el centro académico policial más moderno del Caribe y de Centroamérica, en donde tendrá la capacidad de formar simultáneamente 3,000 policías. En este proceso entraron 750 solamente. Previo una evaluación en donde un alto porcentaje no calificó. No voy a decir qué porcentaje. Wow. Por respeto, ¿verdad? Claro. A quienes se sometieron a esas pruebas. Pero un alto porcentaje no calificó. No reunía las condiciones. Ahora, Y ya los policías no van a entrar vía recursos humanos. Entiéndase, el director de la policía Cero amiguismo. ya. va a entrar vía la academia. Buenísimo. No enganchame a Acabaron los fulano. enganches. Se acabaron los enganches. ahora Servio No Tulio, digo que pueda pasar, Claro. porque hay Pero dos o ya tres no va a cosas, ser la norma. pero no va a ser la regla, digamos así. ahora, O la práctica. ya prácticamente para terminar, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente. Pero en serio. Hoy estos Aún de los así- programas que deberían durar hasta las 10. Eso es así. Fíjate que aún con todos esos esfuerzos que se hacen desde el gobierno en el tema de seguridad ciudadana, la percepción de la población sigue siendo negativa. Sí, Fíjate, claro. me acaba de llegar aquí una encuesta del grupo ACD Sí, yo la conozco, claro. que habla de que la percepción de la población sobre inseguridad ciudadana, Más de un el 30. 45.8% opina que ha subido la delincuencia en el país. Sí. ¿Cómo se hace para manejar el tema de la percepción que sigue siendo negativa versus toda esa cantidad de acciones que evidentemente no son de un corto plazo, sino que son más... Mediano y largo Y plazo. los ya, números ya, que se ya. dicen todos los lunes del Es Palacio que, de la mira, Policía. es que se tienen que alinear los planetas, como digamos. O sea, el tema de la seguridad no es una... Nosotros inclusive tenemos que deslindar el tema de la reforma de la policía con el tema de la seguridad. Son cosas diferentes. Claro. La policía no es la que resuelve el tema de la seguridad. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar, ¿qué tiene que ver la policía en eso? O un asesinato. Eso no es así. Es una de las herramientas que puede contribuir a prevenir. Son cosas diferentes. Pero esos estudios que son muy buenos, eso es bueno que esto se haya transparentado también. Claro. Porque esto siempre fue así. Esto siempre fue así. Lo que pasa es que ahora con el tema de las redes, Se exacerba más. y las estadísticas se han transparentado. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si tú te buscas el estudio también, el estudio dice también que la criminalidad, es decir, los crímenes bajaron. Sí. Así es. O sea, de un 10 y tanto que había, anda por un 10.9 la criminalidad. Ahora, la inseguridad. Y yo creo que eso se debe, entre otras cosas, a que todo se ha transparentado, a las redes, pero tengo la percepción de que eso siempre fue así. En mi familia, a mi hija la atracaron. Wow. Y no hay una familia en este país que no la hayan atracado. Eso es Varias así. veces. Esa es Eso la es realidad. así. Varias veces. Esa es la realidad. Y nadie puede salir a la calle hablando por el teléfono. ¿Vamos por buen camino? No. ¿Vamos por buen camino o vamos por mal camino? Yo Rapidito. creo que estamos en el camino. Porque a fin de cuentas, y yo quise involucrar en esto y hice muchísimos esfuerzos a los partidos políticos, porque este es un tema que nos afecta a todos. O sea, el tema de la inseguridad no afecta al PRM solamente,
afecta al PLD, afecta a la familia del PRD, afecta a la familia de la Fuerza del Pueblo. Claro que O sea, es un tema de todo el mundo. Así Y no podemos jugar al fracaso de una política desde el Estado que vaya dirigida al tema de la seguridad. Y el plan Giuliani que lo pongan en función. No, de por Dios, eso. Gracias, Sergio Tulio. Un abrazote. Como siempre, muy amable. Amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero que sea la oportunidad para que... Debería venga venir de todos nuevo. los lunes, Servio Tulio. O todos los jueves, para poder ser lo más fácil. No. Sergio Tulio, muchísimas gracias. Sergio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, en No Se Diga Más. Hasta mañana. Bye bye. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.